Muy buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a ver lo que es la parte de las TICs, los diferentes desarrollos de texto, ¿no? Procesadores de texto, ¿no? Entonces, el procesador de texto, según la investigación en el año 2022, es un tipo de programa y aplicación informática cuya función principal es la de crear, modificar documentos de textos escritos en computador. Y que hay bastantes tipos, entonces tenemos Word, Py, etcétera, etcétera. Tenemos estas aplicaciones donde que nuestras funciones, por ejemplo, son ver tamaños de letra, colores de las letras, tipos de letras, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ya los vamos a ir explicando poco a poco las partes y cómo están constituidos también, y aparte de eso vamos a hablar de algo que es importante, lo que es el software libre también, si alguien ha escuchado qué es un software libre. ¿Alguien sabe lo que es un software libre? ¿Qué es un software libre? ¿Alguien sabe? Me alza la mano, por favor. Ya, seguimos. Después vamos entonces y vamos fortaleciendo ese conocimiento. Podríamos decir que es un procesador de texto, es la versión moderna de una máquina de escribir con muchas más funciones versátiles. En un procesador de texto se puede trabajar con distintos tipos de letras, fuentes, así como tamaños, colores, formatos, textos, efectos, insertar imágenes, tablas, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros podamos hacer, lo podemos hacer con esto, ¿no es cierto? Con esta definición de tipo de textos que podemos hacer, ¿no es cierto? Seguimos. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, la de aquí? ¿Los textos? Yo le hice. Vamos con Yomali. Yomali, alzó la mano primero. Los textos que se procesan en dichos programas se almacenan en la computadora como un archivo de texto que usualmente se llaman documentos. También permite guardarlos en otros medios, como por ejemplo un pendrive o un disquete en el pasado. A su vez, el programa te permite imprimir directamente los archivos. Otra función importante que poseen estos procesadores es la posibilidad de la corrección ortográfica y gramatical, además de poseer diccionarios que facilitan la tarea de quien escribe. En la actualidad, los procesadores de texto que más se utilizan son Word, de Microsoft, Notepad, WordPad, OpenOffice, WordPerfect, KWord. Correcto, muy bien. Entonces, miren, hay diferentes aspectos que lo podemos hacer, y ahora cómo le podemos llevar la información, le podemos llevar de un lugar a otro. Y ahora incluso no les podemos llevar en un flash. Ahí se hablaba de un dispositivo de almacenamiento, pero ahora ya no. Le podemos crear incluso esta información, le podemos tener desde la nube, y desde la nube le podemos modificar mediante el Drive, ¿no es cierto? Ya está anotada actuación en clase, señorita. Entonces, esta parte es fundamental. Y ahora lo que nos habla también son los diferentes, ¿cómo se llama? Plataformas o procesadores de textos que tenemos aquí, ¿no es cierto? Del propio Word que nosotros tenemos de Microsoft, ¿no es cierto? Esta empresa tan grande que cada vez que nosotros compramos una computadora ya nos viene instalado, ¿no es cierto? Pero aparte de eso también nosotros tenemos lo que es, como les dije anteriormente, de software libre, que también ahí tenemos procesadores de texto, donde que nos permiten también corregir ortografías y todo lo demás, ¿sí? Software libre. ¿Quién me ayuda con esta lectura de software libre, por favor? Tenemos espera un ratito, alguien está ingresando. Tenemos déjeme ver el que está en la primera en la lista, el sola mano es Mercedes. Le escuchamos, Mercedes. Software libre, según Llamas 2021, significa que el software respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En términos generales, los usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Con estas libertades, los usuarios, tanto individuales como en forma colectiva, controlan el programa y lo que hace. Cuando los usuarios no controlan el programa controla a los usuarios. El programador controla el programa y a través del programa controla a los usuarios. Un programa que no es libre, llamado privativo, es por lo tanto un instrumento de poder injusto. Correcto. Bueno, a lo que van es el software libre, primeramente una parte de esto es que el software no es pagado, no es patentado, cualquiera lo puede tener, cualquiera lo puede modificar, ¿no? A eso es lo que se refiere. Entonces no hay necesariamente de pagarla, pero lo pueden incluso hasta mejorar. No, incluso les comento que lo que son las redes de comunicación de Internet, se hacen en software libre. ¿Pero por qué será que se hace? No está aquí, pero es un plus porque generalmente en lo que es Office tienen bastante lo que es, ¿cómo se llama? Los virus, pero en software libre no tienen mucho. Entonces, seguridad, rapidez
y por la situación de virus. Entonces, en software libre no hay eso. Incluso les puedo comentar en software libre, nosotros en las computadoras, cuando vienen a tomar la prueba de quiero ser maestro, ¿no? Entonces, una vez que pasan, porque nos dejan archivos y todo lo demás, las máquinas tocan formatear. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Repartimos un disco, una computadora repartimos, sí está bien, en 2 discos, ¿no? Una para, con lo que es la licencia de Microsoft y la otra con software libre. Y cuando inicia la computadora te pregunta ahí en el CMD, ¿qué quieres iniciar? ¿Con Microsoft o quieres iniciar con, cómo se llama, con software libre? Le pones software libre y ahí comienzan a trabajar todos los profesores e instalamos los programas. ¿Por qué? Porque las computadoras después se comenzaban a dañar, ¿no? Por los virus que existen, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos una opción. Entonces software libre, aparte de eso, también te permite que puedes controlar y puedes tener, o sea, no los virus, ¿no es cierto? Entonces es unas ventajas. Aparte que puedes modificar, no cuesta nada. Entonces, el Ecuador estuvo en una etapa, creo que en el año 2010, 2011, de todo lo que es educación pública que sea en software libre, pero muchos docentes no quisieron irse para allá, los estudiantes no le vieron lo que es la forma del escritorio, no les gustó su contextura de diseño, entonces se quedaron y nos quedamos también aquí a trabajar, ¿no? Pero antes fue una forma de querernos empujar a lo que es software libre, ¿no? Esa parte de la investigación. Ya, ¿quién más? Software libre. A ver, alguien que vamos a ver, por los que están en lista, ¿ya? Ya, Mercedes, por favor, baje la mano. Omar, por favor, ayúdame. Buenos días. Software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, debe pensarse en libre como libre expresión, no como gratis. Un Sí. programa es software libre si los usuarios tienen las 4 libertades esenciales. Libertad 1, la libertad de usar el programa para los que quieran. El usuario puede utilizar el programa para el fin de que desee, sin tener que pedir permiso al programador del software. Así es. Libertad 2. La libertad de estudiar el funcionamiento del programa y de modificarlo. Para poder disfrutar de esta libertad, es necesario el acceso de código fuente del programa. Si el código fuente no es claro y en la práctica no se puede estudiar, a los efectos de esta libertad no se considera como código fuente. Correcto. Libertad 3. La libertad de redistribuir copias. El usuario puede distribuir copias de... licenciado, un poco más abajo Sí. que no... A ver, perdón, ahí. Copias de los programas. Los programas tanto en su versión ejecutable como en su código Correcto. fuente. Y la última. Libertad 4. La libertad de redistribuir copias de sus versiones modificadas. El usuario dispone de la libertad de redistribuir copias del programa modificado, ya sea bajo de licencia libre o privativa, no libre, a elección del usuario. Si la licencia de un programa requiere las versiones redistribuidas sean privativas, entonces el programa no es libre. Correcto. Aquí está más claro, ¿no? Vamos de atrás para adelante, ¿no es cierto? Dice la libertad 4. No, se puede hacer muchas copias de estas versiones, muchas copias de estas versiones. Ya la anoté, ya la anoté. Se puede hacer muchas copias de estas versiones, pero el hecho que ya comiencen a querer cobrar por esto ya no es software libre, dejó de software libre, ¿no? Entonces eso es lo que nos señala acá. Lo que nos señala en A3, después levantan la mano. Tranquilos, todos participan y todos van a sacar puntos, no se preocupen de eso. La libertad de distribuir copias, ¿no? Como dije con los usuarios, si es que hay una restricción, no es software libre. La otra es la libertad de estudiar. Pueden estudiar el código fuente. Pueden trabajar con el código fuente. O sea, pueden manipular el código fuente. Incluso lo que es texto lo pueden modificar, lo pueden cambiar. Pero si yo pongo restricciones, ¿será software libre si pongo una restricción en algún código abierto, en el código de programación? ¿Será software libre, Mariana de Jesús, si yo pongo una restricción en el código? Mariana, a ver qué más está ahí. Está Mariana, Carla. Si yo pongo restricciones en el software libre, ¿seguirá siendo software libre? No, ya dejaría de ser un software libre. Exactamente, sí me entienden, ¿no? En este no hay restricciones. Si yo cojo y modifico ¿cómo se llama? El texto, yo cojo, le dejo el código para que venga Mariana y Mariana después modifique y cambie, ¿sí me entiende?
Entonces, eso es la libertad, ¿no es cierto? La libertad de los programas para lo que quieran, ¿no es cierto? Usar lo que quieran utilizar. Entonces, es la libertad total de ver el código fuente. ¿Qué es el código fuente? Es cómo está hecho, cómo se programa, cuáles son los códigos, cuáles son los comandos. Eso es lo que se refiere a código libre. Pero el rato que yo coja y ponga un código que no permite el acceso, dejó de ser software libre, y lo peor que a mí, yo por hacer esas travesuras o querer hacer eso, ya no me ponen como parte de contribuyente de software libre. Y el software libre ha creado bastantísimos espacios, como les ven, es el lugar donde que más seguro para las redes. Imagínense, las redes utilizan software libre, no utilizan lo que son la compañía de Microsoft en sí, sino que utilizan software libre para tener sus redes listas, ¿no? Y a pesar de eso también se filtra la información, pero son más seguras, porque van de punto a punto, ¿no? La información del punto A, del punto B se encriptan. ¿Saben qué es encriptar? ¿Han conocido ese término de encriptar? Información del punto A al punto B. Carla. No, pues. Ah, ya. Es que veo alzado la mano, pensé que sabía. Paola. Encriptación. Ya, bueno. Encriptación es que del punto A al punto B, en este trayecto que va la información, es la seguridad de punto a punto. Claro, Pablo. Sí, es una seguridad que va de punto en punto, donde que realmente la información que está aquí supuestamente no se puede filtrar y no se puede revisar durante todo este trayecto. Eso es lo que va. Correcto. Unos chicos muy inteligentes, ¿no? ¿Para qué? Ya. Seguimos. Ocultar datos para que no se filtren, obviamente es así, ¿no es cierto? Ya. Esta es la parte que justamente hemos visto en este momento, ¿no es cierto? Mire, entonces tenemos acá, en este momento hemos terminado, se podría decir, este enfoque de lo que es el software libre, ¿no es cierto? Lo que hemos trabajado en este momento. Entonces, ahora, voy a terminar en esto, diciéndoles la tarea que vamos a hacer para que quede todo totalmente grabada, ¿no? Este es el concepto que yo les pongo, que yo he puesto, que he investigado, que esto de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar un resumen de procesador de texto. Lo que está aquí van a sacar un resumen pequeño, ¿no es cierto? Lo que es procesador de texto, un resumen pequeño. Lo que está aquí, y también lo que es un software libre, van a sacarme un resumen pequeño. Esa es la primera tarea. Y lo hemos visto 4 puntos importantes, ¿no es cierto? Y después de esto van a construir ustedes el conocimiento conmigo. Ustedes, este es el concepto que puse yo como profesor. Ahora me van a investigar ustedes algo pequeño. No quiero 3, 4, 5, 6 hojas, señores estudiantes. Quiero algo pequeñito, algo así pequeño, que yo pueda leer, que pueda ver qué es lo que sacaron, que investigaron. Pero no me van a investigar en páginas que no sean oficiales, sino páginas de la universidad. Si no encuentran universidad, en algún libro, entonces me ponen ahí, ¿no es cierto?, con el esquema. ¿Qué es procesador de texto? Pero investigados por usted, porque vamos a construir. ¿Se acuerdan que la primera clase les dije que yo voy a construir el conocimiento y yo no voy a imponer el conocimiento? ¿Se acuerdan esa parte? ¿Se acuerdan o no? Ya. Sí, licenciado. Ya, entonces vamos a construir el conocimiento con ustedes. Exactamente. Y ahora me van a investigar ustedes qué es software libre y me van a poner de dónde sacaron esta información de software libre. ¿Correcto? Ese es el deber y eso es la clase. Muchísimas gracias.